En los videojuegos hemos visto que poco a poco han ido evolucionando, mayormente en el realismo, ya sea en las físicas, en los gráficos, etc. Los videojuegos desde un principio no eran igual a la actualidad obviamente, y eso es lo impresionante. Quizás si les dices a las personas del pasado cómo es el realismo de los juegos en la actualidad no te creerían. Una de ese realismo que es muy impresionante son las muertes. Put in a coin, and the game begins. 1975. Gunfight. El videojuego simulaba la muerte de alguien de forma muy normal, podíamos ver y decir que el contrincante murió, simplemente era una animación la cual nos hacía entender lo que quería dar a valga a la redundancia entender, sin tanta Two complicaciones. joystick control. One is for aiming, one's for shooting. One's for movement. So Un when we're dato moving extra es que en around, el siguiente año salió un videojuego llamado Dead Race, el cual en esa época era un videojuego violento. Sí, aunque no lo crean, era un juego violento para esa época. Pero obviamente, algo clave es la sangre, por lo tanto lo que faltaría es que estos juegos tengan colores. En 1975, sale Indy 800, el primer videojuego a color. Pronto empezarían a llegar los videojuegos a color, los cuales ahora sí se podían hacer la parte clave para llegar al realismo de las muertes. Imagínense que Dead Race era un juego muy violento, bueno, no me quiero imaginar lo violento que era este juego para esa época, no me sería raro que lo hayan prohibido en países. En 1983, sale Halloween, el cual fue el primer juego en hacer la simulación de la sangre junto con la muerte, por lo tanto le daría ese toque de realismo. Graficazos. Algo que empezaron a hacer en esos años es que intentaban hacer videojuegos violentos, y ahora sí era aceptable verlo muy violento, ya que les encantaba hacer cosas violentas por alguna razón. Como ejemplo de esa violencia, y uno de los videojuegos clave en lo que vendría siendo la violencia, uno de los juegos más grande que no hace falta ni mencionar qué juego es, solo con verlo sabrán qué juego es. ...1992, juegazo, el cual fue el comienzo de la saga más violenta en el mundo gaming. Era el realismo de ese entonces, y claro, era más que obvio saber si el personaje estaba vivo o no, daba la simulación completa de una muerte. En 1991, antes del Mortal Kombat, llegaría el 3D, gracias a Catacombs 3D. De este juego no hay mucho que hablar, solo que los enemigos podíamos ver que mostraban expresiones de dolor. Wolfenstein llegaría en 1992, el cual traería muchas cosas juntas las cuales ya daban el toque de realismo en una muerte. Expresiones de dolor, sangre, animación de la muerte, etc. Traía lo que uno diría el realismo de una muerte, pero algo que faltaba es que en la vida real, dependiendo de qué arma dispare al cuerpo, puede abrir un hoyo, o simplemente desprender partes del cuerpo. La cual Wolfenstein no tenía, solo habría un hoyo. La cual todo eso lo que acabo de decir lo utilizó una entrega que cambiaría el mundo del gaming, y popularizaría el 3D. En 1993 saldría la joya llamada Doom. Ahora sí, diríamos que tiene todo completo, expresiones de dolor, animación de muerte, sangre, y lo que hablamos anteriormente, desprendimiento del cuerpo. Pero sucedía algo, era muy exagerado, ¿a qué me refiero? Si disparaba con una arma que solo abre hoyos, desprendía el cuerpo, simplemente fue muy exagerado, y obvio que no tiene nada de malo, más bien ese es el toque de Doom, sin eso no sería Doom. El resto de los videojuegos solo se enfocaban en ser violentas, mucha y demasiada sangre innecesaria, ya se necesitaba que siguieran intentando parecerse a la realidad, pero, ¿qué faltaría? Whoa, oh man.
¿Quién lo diría, que se podía hacer el amor por telepatía? ¿Quién lo diría, que el juego que le dio comienzo a la física más importante en la muerte, fue un juego de Jurassic Park en 1998? No solo fue la física del cuerpo, sino de los objetos también. Por obvias razones, habían momentos donde habían muchos bugs, ya que en esta época nunca se había utilizado esta mecánica, por lo tanto era obvio que tuviera algunos problemas, como deformar los cuerpos y hacer una masa de pan con ellos. A fin de cuenta ya la mecánica más importante estaba presente, algo bueno. Años después, en 2001, Max Payne intentó combinar los dos, animación y ragdoll, la cual era un poco rara pero raro en el estilo de que era un poquito similar a la realidad, ya que sí, la animación iba concorde a donde vendrían las balas, pero después de esa animación utilizaban el ragdoll, era un poco raro. En ese mismo año saldría GTA 3, el videojuego que definió el género sandbox, traía algo realista, y era el desmembramiento. Dependiendo de dónde disparabas y dependiendo del tipo de arma que disparabas ellos se desmembraban o solo morían sin tanta violencia gráfica, fue un gran avance con lo que se trataría en la violencia y en la muerte. Pero le faltó la física importante. Bajo mi opinión el juego estuvo bien así. En 2004 Valve traería la segunda entrega de Half-Life, la cual sí mejoraría la mecánica ragdoll, sin deformar el cuerpo o algún error, le daría ese buen toque a la física del cuerpo. Ya a este punto, no había animación ni nada por el estilo, solo el ragdoll. Un dato extra, es que me encanta el ragdoll que tuvo el Assassin's Creed de 2007, parecía agua. En 2007, Natural Motion anunciaría una nueva mecánica llamada Euforia, donde es la tecnología patentada de personajes de animación en 3D sobre la marcha sobre la base de una completa simulación de 3D, incluidas cuerpo, músculos y motor del sistema nervioso. En lugar de utilizar animaciones predefinidas, los personajes, las acciones y reacciones de síntesis son en tiempo real, que son diferentes cada vez, incluso cuando se reproduce la misma escena. Si bien es común para los actuales juegos de video usar ragdolls para las animaciones generadas en la marcha, Euforia emplea un método más complejo para animar la totalidad de los objetos físicos determinados en el entorno de juego. Esta mecánica sería utilizada en GTA 4, la cual como ya se imaginaban iba a dar la evolución en el realismo del cuerpo. Lo único que tenía, era que para que actuara esta mecánica, el cuerpo se comportaba como un borracho, pero eso le daba el toque del realismo. No solo lo utilizó GTA 4, lo utilizó varios juegos como Star Wars The Force Unleashed, Max Payne 3 y hasta un juego de celular llamado Clumsy Ninja. Pues bien, ya llegamos al final del vídeo. Últimamente he visto mucho apoyo, y quiero agradecerles por eso, me encanta mucho hablar de estas cosas, y me encanta ver esos comentarios donde personas que les encanta hablar de esto opinan y hablan de más juegos. Es un montón de data que quiero traerles, por lo tanto me encanta verlos a ustedes decirme más datas y eso me hace sacar más y más vídeos gracias a ustedes. Pero en fin gente, recuerden pasar por mi Discord para que ya no esté solito, hay muchas cosas que se puede hacer ahí adentro, pueden recomendar videojuegos, hablar de sus propias curiosidades, algunos easter eggs que consigan, y lo importante, hacer amistades, jugando, hablando, etc. Espero verlos en un próximo video, adiós.